Les doy la bienvenida a este podcast sobre la evolución del concepto de discapacidad, que lo vamos a realizar por medio de una investigación tipo documental realizada por los docentes Andrea Velázquez Morales y Carlos Germán Neira Linares. El título de este es El concepto de discapacidad, una revisión de la literatura histórica y reflexiones para Colombia. En cuanto al término discapacidad, esta se puede expresar en una condición que puede aparecer en el ser humano en cualquier etapa del ciclo vital, ya sea de una forma temporal o permanente. El panorama en nuestro país de Colombia, según el censo del DANE en el 2005, muestra que el 6.3% de la población presenta algún tipo de discapacidad. En el 2018, el DANE realiza que es del 7.2%, siendo esta que presenta condiciones patológicas en la población con más prevalencia es la población de adulto mayor, con el alto grado de morbilidad por enfermedades crónicas no transmisibles, llevando así una disminución de la calidad de vida y restricciones y limitaciones para tanto las personas que ya tienen discapacidad como para el adulto mayor que está propenso. Podemos evidenciar que el grupo donde se presenta mayor proporción de discapacidad se encuentra entre los mayores de 60 años, alcanzando casi un 50% de la población con alguna discapacidad, siendo el factor que afecta la calidad de vida. En cuanto al término discapacidad, al inicio de nuestra línea del tiempo vamos a iniciar con nuestro modelo biomédico, donde la discapacidad ha existido tiempos atrás. En el año 459 a.C., esto lo ha evidenciado la literatura por medio de Platón. En la antigua Grecia, en el siglo IV a.C., ocasionan la muerte de los niños recién nacidos, ya que podían padecer o nacer de ciertas malformaciones o debilidades de tipo físicas que fueran evidentes, y esto no les convenía para su población. En 1955 se aprobó el Programa Internacional de Rehabilitación para Minusválidos Físicos. En 1971, la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante la resolución 2856, proclamó la Declaración de los Derechos del Retraso Mental. En 1980, la OMS aprobó la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusválidos. En el 2001 aparece la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la CIF, modificando algunos conceptos y términos, como lo fue la minusvalía, para dar una visión más holística y con los derechos de las personas que padecen discapacidad o tienen. En el 2007, la CIF da una representación significativa en términos de comprensión de la salud y la discapacidad a nivel mundial. Al inicio de nuestra línea del tiempo vamos a iniciar con el modelo médico individualista. Este tiene un concepto sobre la discapacidad que ha creado mucha controversia, dado que ven el problema es particular del individuo para poderse adaptar hacia la sociedad y no el problema del contexto que lleva limitando las oportunidades de esas personas. En el año 2010 se dirige la discapacidad a través de teorías y prácticas del cuidado de la salud, llevando así una relación entre lesión o enfermedad y la experiencia de la discapacidad. En el año 2013 la relación cambia, ya que la enfermedad se tiene en cuenta que la enfermedad sea aguda o crónica y la capacidad que reduzca, ya sea física o mentalmente, que reduzca la condición
condición de la persona a corto o largo plazo. En el año 2015, este modelo describe que la discapacidad es un problema del individuo causado por una enfermedad, un trauma u otra condición de salud, sustentando por el cuidado de profesionales, siendo estos de principal necesidad de intervención, donde el principal objetivo es mejorar la gestión de discapacidad brindando una cura, llegando así que el tratamiento de la discapacidad esté destinado a obtener dicha cura o mejorar la adaptación de la persona a un cambio de su conducta. El modelo social comienza con los trabajos de sociología crítica de la discapacidad desarrollados en Inglaterra a partir de la década de los 80. En el año 2011 radica que la enfermedad envuelta en un contexto no incluyente, esto puede llevar a incrementar y marca las limitaciones físicas, cognitivas y sensoriales de la persona con discapacidad. En el año 2013 y 2010, la discapacidad es entendida como un problema situado en la sociedad y en el contexto en que la persona se está desenvolviendo. En el año 2015, Lars Groving y Minarling Katz expresan que la discapacidad debe ser vista como una deficiencia estrictamente al contexto tanto físico como económico y político. En el año 2016, para Whitney, en el 2016, la discapacidad nació de una institución analítica y una reivindicación política traída por las personas con discapacidad que fue después formalizada bajo un término llamado el modelo social. Con el modelo modelo psicosocial, en el año 2007 se lleva a un término muy importante, y es que la salud se entienda no como una ausencia de la enfermedad física, sino que además se adicione la alteración psicológica o social que pueden determinar el estado de la enfermedad, la discapacidad de la persona, y así poder comprender y dar un complemento de bienestar. En el año 2010, a partir del modelo rehabilitador que interpreta la discapacidad como un hecho estrictamente biológico resultado de alguna deficiencia en el organismo del individuo, el modelo social para el cual la discapacidad es el resultante de condiciones opresoras en el contexto donde se encuentra este individuo, y así poder dar una condición de discapacidad específica. En el año 2012 se crea este modelo psicosocial como un instrumento. Para la Organización Mundial de la Salud desarrolló la ICF, que es una idea de analizar a los seres humanos en términos del estado de la salud. La diversidad funcional, en el año 2006, nace este modelo en España por los autores Palacios y Romaña Chacón, que es una visión que está basada en los derechos humanos de las personas con una diversidad funcional. Aquí ya entra el término diversidad funcional. Entre el año 2007 y 2010 se crea un lenguaje totalmente nuevo de diversidad funcional humana y el concepto de constructive
Functional Diversity que este es propuesto. La importancia de una diversidad humana, que este está también basado con los primeros modelos y un enfoque de las capacidades y el funcionamiento de la incorporación de este concepto en el modelo de análisis del bienestar de la persona y así poder ayudar en la calidad de vida de la persona. Es un país que tiene muchas irregularidades y más en torno a la salud. Hoy por hoy se encuentran muchas cosas en torno a la discapacidad, tanto favorables como no favorables. Las acciones en Colombia formalmente están orientadas a la población con discapacidad. Estas van a nacer a partir de la Constitución Política de 1991, involucrando así a las personas con discapacidad, mencionando el artículo 13, el artículo 47 y el artículo 54. Esto se limita mucho a la rehabilitación en busca de la recuperación de capacidades, ya que no se tenía una visión amplia sobre la discapacidad aquí en Colombia y que fueron muchas acciones aisladas como la resolución 14861 de 1985 y la ley 12 de 1987. Colombia inicia sus esfuerzos es a partir desde la Constitución Política y la resolución 2471 de 1994, 3 años después. Esta se da por el Ministerio de Protección Social, en la cual se adoptan los derechos de las personas con trastorno mental. Siguiente a este, hay la Ley 361 de 1997 que establece los mecanismos de integración social de las personas con limitaciones, esfuerzos generalizados y aislados para brindarle a la población con discapacidad oportunidades e igualdad en un enfoque del derecho. Esto se puede decir que está disminuido en el año 2021 aún, ya que estas personas tienen muy pocas posibilidades. No es en torno a ellos, sino a las oportunidades del contexto de las personas, de un contexto social y político que han dejado a estas personas a un lado, que no cuentan con un trabajo estable. Hay personas que ya han entrado a sus estudios, pero aún así hay muchas personas que no cuentan con estas posibilidades, ya que hay una exclusión de estas mismas, dado por sus limitaciones. Retomando, en Colombia da un salto por medio de la CIF, o sea, nos tomó 10 años, lo cual marca claramente el escalonamiento rápido de los modelos. La CIF es utilizada para dar una clasificación con un propósito múltiple para ser utilizada en varias disciplinas y diferentes sectores que proporcionan una base científica para el estudio y una comprensión de la salud y de los estados relacionados con ella. Es una herramienta clínica que describe y evalúa el funcionamiento, identificando los problemas de salud y las necesidades del paciente. Esto nos permite como registrar la información ya sea positivamente, neutral o negativa sobre la salud del paciente. En cuanto a la ley 1145, el 7 trae consigo un gran avance en temas de igualdad en las personas con discapacidad. El Sistema Nacional de Discapacidad aparece como una institución que es encargada de poner en marcha todos los principios fundamentados del derecho de las personas con discapacidad, teniendo así en cuenta la orientación y para la formulación de políticas públicas basadas en la voz, conocimiento y experiencia de esas mismas personas con discapacidad. En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006, en Colombia fue adaptada mediante la Ley 1346 de 2009, está para garantizar, promover, proteger y asegurar el completo e igual disfrute de los derechos humanos y el libre desarrollo e igualdad de la población, que esto aún está débil en nuestro país.
Después de observar los esfuerzos que ya existían en pro de la inclusión de las personas con discapacidad al acceso de educación, salud, trabajo y vivienda, entre otros derechos constitucionales, el goce de estos derechos aún se ven obstaculizados, y esto, uno de los reflejos es el daño. Y es que no es tanto qué limitación o restricciones tiene la persona con discapacidad, sino más la sociedad en la que vivimos, que restringe, oprime y deja de lado sin tener en cuenta a estas personas para el trabajo, capacitarlas en el trabajo, ayudarlas, porque si estas personas no tienen las oportunidades, tampoco van a poder ascender y tener los mismos derechos que las personas sin discapacidad.